Cuando escuchamos publicidad, escuchamos diferentes gurús, escuchamos charlas, casi siempre se concentran en esta área que son los ingresos pasivos. Y a mí particularmente me hierve la sangre cuando hablan de esto porque están tergiversando un principio de las finanzas que son los ingresos pasivos. Y nos han tratado de vender la idea que los ingresos pasivos son la panacea, que son lo máximo, que son la solución a todos sus problemas, que con eso usted va a alcanzar la libertad financiera. Y eso es algo terriblemente falso. Es una falacia. Entonces, por eso hoy quiero hablar sobre el tema y aclarar ese concepto de ingresos pasivos. A ver, yo antes quiero que eventualmente, si alguno está en el chat o de pronto en las redes, preguntarles qué entienden por ingresos pasivos. ¿Qué entendemos por ingresos pasivos? ¿Qué nos han dicho que son los ingresos pasivos? Y de pronto, Henry, Manuel, si alguno también quiere dar su definición de ingresos pasivos, aquí es bienvenida. Bueno, ingresos pasivos para mí son aquellos que quedan congelados sin ningún beneficio. Es decir, sí, plata o bienes que entren y que no crecen, quedan ahí estancados. Bueno, técnicamente ingresos pasivos son aquellos o es el término que se ha acuñado para esos ingresos en donde, pues popularmente nos dicen o nos lo promocionan así, son esos ingresos que usted va a tener continuamente sin hacer nada. Eso es lo que nos suelen vender por ingresos pasivos, que por cierto es una falacia total. Entonces, y que son muy comunes cuando hablan multiniveles o cosas así, de este tipo de negocios de inversiones. Casi siempre nos dicen, esos son ingresos pasivos, porque le van a estar rentando, les van a estar dando ingresos sin que usted haga nada. Por ejemplo, a veces suelen decir, usted compre una casa, alquila y eso es un ingreso pasivo. Y en cierto modo puede llegar a serlo. Pero hoy quiero aclarar el concepto de ingresos pasivos y por qué son una falacia y debemos tener mucho cuidado con esto de los ingresos pasivos y nos pueden estar haciendo un daño terrible a nuestras finanzas. Entonces, básicamente voy a mencionar 3 razones por las cuales, o las características que tienen realmente los ingresos pasivos y que nos pueden estar afectando a nuestras finanzas. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que efectivamente los grandes millonarios suelen tener ingresos pasivos, pero antes de obtener los ingresos pasivos, pensemos en cualquier multimillonario de hoy en día, lograron tener todo ese nivel de riqueza trabajando en un negocio, no en varios, en uno. Por ejemplo, piense en algún gurú de la tecnología, incluso alguien muy conocido, un gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki. Él no se hizo millonario con ingresos pasivos. Él se hizo millonario vendiendo cursos o vendiendo libros acerca de cómo ser millonario. Él ni siquiera era millonario antes de eso. Él se hizo millonario enseñándole a la gente cómo ser millonario. Paradójico, pero bueno. Por ejemplo, pensemos en Bill Gates. Él se hizo millonario haciendo una cosa, ofreciendo soluciones de software a grandes corporaciones y finalmente a la gente de a pie. Y así, mire cualquier multimillonario y usted lo que va a encontrar es que estas personas se enfocaron en una cosa porque en nuestra vida, nosotros para lograr el éxito necesitamos enfoque. Necesitamos enfocarnos en una sola cosa. A mí siempre me ha gustado el ejemplo de los patos cuando nadan. Los patos cuando nadan, si ellos quieren avanzar rápido, utilizan las 2 patas para nadar. Y nosotros a veces, y los ingresos pasivos tienen ese problema, que si yo estoy pensando en muchas cosas, no puedo enfocarme y no voy a poder prosperar ese negocio, ese emprendimiento que tengo y lograr ese éxito. Todos los multimillonarios, es cierto, cuando ya alcanzaron el éxito y tuvieron una gran cantidad de dinero, empezaron a aprender otro tipo de cosas, empezaron ahora sí a diversificar y por eso me gustan diferentes definiciones que incluso me olvidé el nombre de este inversionista, Warren Buffett. Él suele decir, la diversificación Mark Cuban también lo dice, la diversificación es para tontos, porque nos han solido vender esta idea que no, hay que diversificar, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y aunque esto es cierto, antes tengo que conseguir los huevos. No puedo empezar a diversificar si no he podido conseguir los huevos. Entonces, si yo quiero empezar a conseguir dinero, yo necesito enfocarme primero, alcanzar ese nivel y luego ya ahora sí puedo empezar a diversificar. Entonces, estos grandes multimillonarios que hicieron, se volvieron prósperos, trabajaron en una sola cosa muy duro, se enfocaron y cuando ya llegaron a ese nivel que consideraban que era suficiente para ellos,
Entonces empezaron a diversificar en otro negocio y luego en otro y luego en otro y en otro y finalmente terminaron con 3, 4, 5 o más negocios diversificados. Pero antes, y es lo primero que tenemos que aprender, es que los ingresos pasivos en realidad son la última etapa de la generación de prosperidad, no la primera. Y esto es como cuando los marketers o los que hacen mercadeo y todos estos aparentes gurús que nos venden los ingresos pasivos, lo que hacen es como si tomaran una fotografía final. Claro, muestran al multimillonario ya cruzado de brazos, con todos sus negocios detrás. Pero el problema es que todos esos negocios, antes de poder llegar a todos esos negocios, tuvo que haber construido uno que fue con el que alcanzó el éxito y a partir de eso alcanzó los demás. De hecho, Arnold Schwarzenegger hace poco hablaba al respecto. Él llegaba y decía, yo, antes de poder llegar a ser gobernador de California, tuve que haber sido señor Limpia. Pero si yo no me hubiera concentrado en eso, no hubiera podido llegar a ser gobernador de California. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en una sola cosa. Y él decía, si yo hubiera tratado de hacer las cosas, hubiera tratado de ser actor, hubiera tratado de ser señor Limpia, hubiera tratado de llegar a ser gobernador, todo simultáneamente, muy probablemente no hubiera alcanzado ninguna de esas. Primero me concentré en una sola cosa y nosotros tenemos que aprender eso. Y hace un momento Manuel lo mencionaba en la charla, nosotros tenemos que enfocarnos, trabajar duro en una sola cosa, porque para alcanzar el éxito financiero yo no puedo diversificar. Mi energía tiene que estar concentrada en un solo punto. Y claro, nos venden esa última foto, esa foto final donde aparece este millonario con todos esos activos diversificados. No. Ese es el resultado final, sí, pero yo no puedo utilizar eso como camino. Lo segundo es que en todo negocio prolífico, todo negocio exitoso, próspero, se necesita esfuerzo y grande. Yo no puedo pensar que cuando estoy haciendo algo no se necesita esfuerzo. Y por lo general, cuando nos están vendiendo los ingresos pasivos, nos suelen decir, no, usted no tiene que esforzarse, usted simplemente tiene que hacer las cosas y esto pues va a generar mucho dinero. Y no, así no funcionan los negocios. Usted tiene que esforzarse. Cada negocio, cada ingreso pasivo que usted vaya a tener va a necesitar trabajo y duro, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y aquí a mí siempre me gusta hacer la analogía que la diversificación es como si yo me fuese a casar. Entonces, cuando yo formo un matrimonio, tengo a mi pareja, mi única pareja, y yo tengo que hacer todo lo posible por sacar ese matrimonio adelante. Pero, ¿qué pasa si empiezo a conseguir amantes? Pues entonces ahora mi enfoque va a estar diversificado y entonces ya no me voy a poder concentrar en mi esposa, en mis hijos, en mi hogar porque tengo muchos amantes. Lo mismo sucede en las finanzas. Si yo me estoy enfocando en demasiadas cosas, no puedo lograr el éxito finalmente en nada. Yo tengo que enfocarme en algo. Y hasta que no logre el éxito en ese algo, no puedo pensar en más cosas. Sé que no busque amantes financieras, por llamarlo de alguna manera, a la hora de obtener ingresos en la vida. No, enfóquese en una sola cosa y va a poder usted ponerle todo su esfuerzo, todo su tiempo, porque vea, en todos los negocios hay formas de ganar mucho dinero. Piense en el negocio que usted está haciendo, cualquiera que sea, y es muy seguro que va a encontrar personas que han hecho muchísimo dinero en ese negocio que usted está realizando. ¿Por qué? Porque lo hizo de una forma diferente, porque fue único, entregó valor, hizo las cosas de forma rentable, sustentable, y entonces hay formas de hacer dinero. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Más bien, investigar qué es lo que me está faltando para llegar a ser efectivamente exitoso en esa área de la vida, en lo que estoy haciendo. Ahora, y el tercero, y particularmente a mí me molesta bastante, porque por lo general los que venden esta cultura de los ingresos pasivos suelen enfocarse o suelen apelar a que deje su jefe, deje su trabajo y dedíquese a hacer lo que le gusta, ingresos pasivos, simplemente crúcese de brazos y ya. Y el asunto es que no funciona así. Lo que están apelando es que se sabe que más del 80% de las personas están inconformes, insatisfechos o infelices con el trabajo que tienen. Entonces, claro, como la gran mayoría de personas están pues, en esa situación de infelicidad con su trabajo, dicen, claro, yo necesito los ingresos pasivos porque yo quiero deshacerme de mi jefe. Pero el asunto es que el problema no es el trabajo. El problema es que su vida es infeliz porque decidió hacer algo, más bien cambie de trabajo, póngase a hacer otra cosa, pero enfóquese en lo que realmente usted quiere hacer. La solución no son los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos lo que van a hacer es darles un dolor de cabeza.
Y nosotros tenemos que aprender eso. Uno, enfocarnos. Dos, los negocios que yo hago necesitan tiempo, esfuerzo. Van a necesitar que yo me aprenda a crear valor en lo que yo estoy haciendo para poder ganar más dinero. Y tercero, pues que estos ingresos pasivos finalmente no tienen nada que ver con lo que me gusta o no me gusta. Pues ojalá y todo, el deseo es que todos podamos hacer lo que nos gusta, pero los ingresos pasivos no son la solución a ese problema, y por lo general cuando las personas se enfrentan a estos ingresos pasivos, lo que van a encontrar es que no le van a traer esos dolores de cabeza, más problemas. Y aquí yo quiero mencionar ahora 3 peligros que suele haber con estos ingresos pasivos y que necesitamos nosotros empezar a ser conscientes de ellos. Porque particularmente en los multiniveles es muy popular este discurso de ingresos pasivos, de libérese, aproveche su tiempo como quiera, relájese y este tipo de cosas, y que son una falacia grandísima. Entonces, el primero es que por lo general cuando yo trato de crear otro ingreso, y este es pasivo, y lo pongo entre comillas porque los ingresos pasivos no son pasivos, son muy activos, porque dijimos que necesitamos mucho enfoque. Le empezamos a perder gusto a nuestra fuente de ingresos principal. Aquí tengo que enfocarme en la ley de Pareto. La ley de Pareto básicamente nos dice que el 20% de las cosas que nosotros hacemos nos dan el 80% de los ingresos. Y ese 20% al que le metemos la fuerza. Y el 80% a que a veces le dedicamos tiempo y que, más bien, le desgastamos ahí el tiempo, nos dan solamente el 20%. Y aquí yo tengo que empezar a pensar que hay cosas que son nuestra fuente principal de ingresos. Nuestro trabajo, por ejemplo. Ahora, no está mal ser empleado, y quiero que nos empecemos a sacar la cabeza de esto. Y cuando yo hago las charlas con los emprendedores, suelo decirles, no se sienta mal si usted es empleado o si usted quiere ser empleado. No está mal. Hay personas que por su forma de ser no están preparadas para ser empleados. Y aquí me gusta hay básicamente tres tipos de personas. Ricardo, aquí un pequeño paréntesis. Y el paréntesis yo se lo aprovecho. Antes que usted haga su paréntesis, hago el mío. Qué importante es entender esto desde la óptica de lo que venimos hablando esta hora, y es el foco. ¿Cómo enfocarnos? Enfocarnos en lo realmente importante. Usted ha dicho algo muy, muy importante. A veces perdemos el tiempo en actividades que realmente no generan un valor primario para nosotros, un ingreso, un valor de conocimiento. Estamos perdiendo tiempo en ocio, viendo televisión, viendo 3, 4 series, qué sé yo no sé qué haga usted en casa, pero esto nos abre una perspectiva de la importancia de enfocarnos y enfocar el esfuerzo en lo realmente importante. Otra cosa, que realmente necesitamos crear una cultura de trabajo responsable. A veces no es trabajar mucho, es trabajar bien. Entonces estamos aburridos en el trabajo. Quizás no es en sí el trabajo, es que no estamos haciéndolo correctamente. ¿Ya? No es trabajar mucho, como les digo, es trabajar bien. Y lo he aplicado poco a poco. Y esto tiene que ver también con buscar el trabajo ideal, pero no desde el oficio que estoy ejerciendo, sino desde el lugar o desde las capacidades que Dios me ha permitido tener para que ese trabajo, esa empresa o ese emprendimiento sea realmente exitoso. Quería como aportar esto a la conversación, Ricardo, y también decirte que me abriste la perspectiva y entendí el tema de los ingresos pasivos. Aquí estamos aprendiendo. Esto en sí no es que sea malo, lo que pasa es que lo estamos entendiendo mal. Y muchas cosas en la vida tienen que ver con esto. Lo estamos entendiendo mal. Adelante. Es correcto. Y claro, el discurso suena bonito, pero la realidad es que no necesariamente lo estamos haciendo en el orden correcto. Yo no puedo decirle a un niño de primaria, bueno, vamos a hacer ecuaciones diferenciales. No. Yo tengo que ir paso a paso. Y esto de los ingresos pasivos es realmente el último paso. Y nos muestran la foto final, pues nos vamos a ilusionar, pero nosotros no podemos saltarnos estos pasos. Y cuando les decía que no está mal ser empleado, es que básicamente lo que sucede es que hay 3 tipos de perfiles de personas. Uno, el tipo de personas que no les gusta el riesgo, las personas que no les gusta la incertidumbre, y está bien. O sea, los seres humanos somos diferentes.
Y por el hecho de que a mí no me guste el riesgo, que no me gusta la incertidumbre, que no me gusta este tipo de cosas, no significa que esté mal. Entonces, ok, si yo siento que esto es lo mío, pues no me voy a poner a emprender, porque el emprendimiento es incertidumbre constante, es ansiedad constante, es caos constante, es saber y entender que muy probablemente el próximo mes no voy a tener ingresos o incluso voy a tener en negativo porque tengo que pagar nómina y pues me tocó sacar del bolsillo para pagar la nómina, porque el negocio todavía no ha sido rentable y yo tengo que ser consciente de eso, que el mercado cambió. Por ejemplo, la pandemia nos enseñó que tengo que estar preparado para cambios constantes. El segundo perfil de personas son las personas que, si yo las guío, son personas más bien que saben seguir órdenes muy bien y que son personas que saben impulsar a otras. Y entonces son buenas para ser cofundadores. Y cuando si digo, ok, yo no soy de los que me gusta ir al frente, no, eso de liderar y estar generando ideas, no, yo más bien soy ese que le estoy dando ánimo, el que ayudo, el que apoyo, ok, puedo ser un buen cofundador, que puedo apoyar algún emprendimiento. Y el tercer tipo de personas son esas personas que efectivamente les gusta ser líderes, que les gusta tomar riesgos, que si fracasan no les importa. Ok, entonces, si somos de ese tipo de personas, entonces sí podemos ser emprendedores. Así que, y aquí pues cierro ya ahora sí el paréntesis, porque quiero decirle a las personas y a los oyentes, vea, si usted siente que de pronto el emprendimiento no es para usted, no se sienta mal. Cada persona es diferente. Y se ha dicho de paso, el 99% de los emprendimientos suelen fracasar. Entonces, si usted tal vez no se siente capacitado para lograrlo, pues, tranquilo, está bien ser empleado. Saquémonos o quitémonos esa imagen que nos han vendido, que ser empleado es lo peor, que ser empleado es terrible, que usted no va a lograr sus sueños siendo empleado. No, ser empleado está bien. Si yo soy el mejor empleado, pues muy probablemente voy a poder ser ascendido, voy a crecer, voy a lograr metas, voy a alcanzar cosas grandes. Tengo que convertirme en el mejor empleado. De hecho, en Proverbios nos dice que ¿dónde estará el hombre diligente? Delante de los reyes estará. Si yo soy un hombre diligente en mi trabajo, pues voy a crecer. Pero si soy mediocre, si pues hago las cosas de cualquier manera, pues no voy a poder crecer. Entonces, los ingresos pasivos a mí me entristece que nos lo venden como la panacea cuando no lo son. Los ingresos pasivos me distraen y básicamente nos crean aversión al trabajo. Pero los ingresos pasivos son un trabajo grandísimo. Entonces, no. Ese es el primer peligro que yo veo con los ingresos pasivos de la forma en que nos los han vendido. El segundo es que nos suelen vender esta idea de que no tengo que hacer nada. Que los ingresos pasivos son aquellos donde yo me siento, me acuesto, me cruzo de brazos y los ingresos van a llegar. Y esto es más alejado de la realidad, no puede haber. Y me gusta esta frase que se la aprendí a uno de mis mentores. Y dice, el ojo del amo engorda el ganado. ¿Por qué? Porque yo tengo los ingresos. Si yo genero un negocio, yo tengo que cuidarlos. Yo tengo que velar por ellos. Yo tengo que estar trabajando activamente. Así que no son ingresos pasivos, son muy activos, porque yo tengo que cuidar lo que tengo. Y una analogía perfecta para eso es, por ejemplo, la Gran Muralla China. La Gran Muralla China es un lugar muy turístico, pero lo que pocos saben es que la gran mayoría de esta muralla está destruida. ¿Por qué? Porque no se cuidó. Y yo tengo que entender que los ingresos, que los recursos funcionan de la misma manera. Yo tengo que cuidarlos. Yo no puedo pensar que ahí va a haber un negocio en donde yo no tengo que hacer nada. No, todos los negocios, si yo no lo cuido, y es una de las cosas que les suelo decir a los emprendedores, uno no espere tener, y tal vez yo a veces soy hasta duro, pero digo, no espere tener ingresos el primer año. Sea perseverante, sea constante, siga adelante. Porque finalmente el que sea más perseverante es el que va a alcanzar el éxito. El que sea más constante, el que vaya más lejos, el que aguante más. Y los que tienen negocios grandes lo saben. Creí que iba a decir algo. Ok, no problema. No, entonces, pues sin palabras por el momento. Escuchar activamente, también la escucha activa es un ingreso pasivo. Sí, entonces, no, hay que trabajar duro y hay que cuidar estos ingresos, esta forma de trabajo, este negocio, porque el ojo del amo engorda el ganado. ¿Sí? Yo no puedo dejar ninguna inversión abandonada. No, es que esto me va a dar ingresos por toda la vida. No, así no funcionan los negocios, así no funcionan los recursos, así no funcionan. No. Y no tenerle miedo a hablar de negocios y hablar de plata y hablar de propósitos financieros, porque es que nos quedamos también con
otra frase limitante. Es que los ricos no entran al reino de los cielos, entonces mejor ni hablemos de empresas ni de negocios porque eso es pecado. No, pecado es quedarse haciendo nada. Eso sí es pecado. Este conocimiento y estos consejos precisamente nos permiten generar un centro de conocimiento, un centro sensato para desarrollar esas capacidades financieras de la mano de Dios, por supuesto, con sabiduría. Porque muchos, por ejemplo, el mundo actual, Ricardo, y hablaremos en algún momento de esta población, hablo de las personas que se hacen llamar influencers o aquellas personas que hoy día reciben unas cantidades exorbitantes de dinero a través de plataformas digitales y que viven ese sueño, entre comillas, de esos ingresos pasivos y lo convirtieron en una fantasía para la juventud, que también es otro concepto erradísimo. Entonces el tema del trabajo vuelve a quedar en un segundo plano, no es importante, no necesito trabajar tanto para ganar mucho. Entonces son temas que van quedando en la atmósfera y por eso es tan importante toda esta conversación que estamos generando hoy. Y yo hago otra pregunta propiciadora. Entonces, ¿tener ingresos pasivos es un propósito o es parte del camino? A ver, primero aclaremos que, por ejemplo, los influencers, esto que usted menciona, ellos están trabajando muy activamente. Eso no son ingresos pasivos. Y no es que no sea trabajo, eso es trabajo y muy duro. Porque ellos tienen que estar generando ideas, tienen que estar generando contenido, tienen que estar generando toda una logística para poder estar dándole a su público lo que ellos desean. ¿Qué es entretenimiento? Sí, pero igual es material, es un producto, es un servicio que ellos están entregando a la gente y pues gracias a eso están generando unos ingresos. Si ellos del día de mañana deciden acostarse a dormir y no hacer nada, lo más probable es que en cuestión de 6 meses el negocio muere. Entonces tengo que aprender eso primero. Y olvidé la segunda pregunta. ¿El tema de los ingresos pasivos debe ser una meta o es parte del camino, del desarrollo de la persona como tal? Es parte del camino, pero es prácticamente el último paso. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar que los ingresos pasivos van durante el camino, sino que van al final. Y aquí hago otro paréntesis. Los ingresos pasivos son una forma de preservar los recursos, de preservar la riqueza, no de generarla. Porque cuando yo empiezo a diversificar, yo estoy tratando de, ahora sí, poner los huevos en muchas canastas para cuidarlos, pero no para generar más. Eso es un concepto que tal vez para muchos les va a causar cierto, allí lo que llaman en inglés, les va a explotar la cabeza. Porque normalmente vemos las inversiones y ingresos pasivos que por lo general están muy relacionados, que no necesito hacer nada con ellos. Pero no, los ingresos pasivos en realidad como dijimos al principio, yo los voy a propiciar, los voy a empezar a buscar cuando ya he generado recursos. Y algunos no tienen ni 10 millones de pesos en la cuenta y ya están buscando hacer ingresos pasivos. Y así no funcionan las cosas. Puede por hacer ingresos pasivos cuando mensualmente esté generando 20, 30, 50 millones de pesos mensuales. Y usted ya, ok, este negocio está dando. Entonces ya empiezo yo a delegar, empiezo yo a desentender. Trataremos de retomar comunicación con Ricardo Obregón con este tema de ingresos pasivos que nos está dando unas perspectivas muy interesantes realmente sobre este tema tan, digamos, impopular, pero que de alguna u otra manera nos permite abrir nuevos conceptos y liberar nuevos paradigmas de conocimiento. Si usted de pronto no lo tiene absolutamente claro o le gustaría un poco conocer a profundidad este tema, le invitamos para que pueda consultar en Facebook Finanzas Bíblicas y allí pues hacer contacto con Ricardo Obregón. Retomamos comunicación con Ricardo. Ricardo, nuevamente retomemos la conversación. Sí, quiero cerrar con lo siguiente.
Los ingresos pasivos me van a exigir a mí tiempo y esfuerzo. Los ingresos pasivos, no puedo yo pensar que, y eso es algo que sucede mucho, las personas y particularmente en los multiniveles nos suelen decir bastante este tipo de cosas y negocios parecidos. Usted no va a tener que invertir mucho tiempo, no va a tener que invertir mucho dinero, mucho esfuerzo, pero cuando usted empieza a darse cuenta que este aparente ingreso pasivo le va a requerir a usted mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y que a la larga no compensa ese tiempo y dinero con lo que usted está haciendo. Entonces, por eso la invitación es cuidado con los ingresos pasivos, porque suele sonar muy bonito, pero es el último paso de todo este proceso financiero. Así que está bien hacerlo, es parte del camino, pero yo tengo que empezar a aprender que yo empiezo a diversificar cuando ya haya alcanzado cierto nivel de ingresos, cuando haya alcanzado cierta estabilidad. Muy importante, y lo que nos queda como conclusión de esta hora de crecimiento personal, de finanzas bíblicas, sin duda alguna es trabajo y esfuerzo dedicado. Y así el Señor bendice. Dios bendice a quien más talentos pone a trabajar. Así de sencillo, lo dice la palabra de Dios. Yo lo estoy parafraseando, pero encuentro, Ricardo, como una de las conclusiones que la Biblia nos enseñó, que aquel que puso a trabajar más talentos le fue dado y más agradó a su Señor. Hay que esforzarnos, hay que seguir adelante y no temer a equivocarnos. Vamos para adelante, sí se puede, pero sigamos el camino. Si yo sé hacer una sola cosa, si yo tengo un solo talento, vamos a enfocarnos en ese talento y vamos a trabajar muy duro, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma inteligente en esa sola cosa que sabemos hacer. Y a partir de ahí, entonces, cuando ya hayamos alcanzado el éxito en esa área de nuestra vida, entonces pasamos a otra. Cuando ya tengamos éxito en esa otra área de la vida, pasamos a otra. Y así sucesivamente. Si yo me enfoco en demasiadas cosas a la vez, no voy a lograr nada. También el foco, muy importante. Bueno, usted puede revivir esta entrevista, va a quedar en esta descripción. Si usted tiene alguna duda o inquietud, comuníquese a la línea que está disponible en la descripción de esta entrevista y siga profundizando en estos temas. Si tiene algún comentario adicional, hágalo a la línea de la esperanza habilitada para ustedes y de esta manera seguir creciendo juntos. Todo esto buscamos con este trabajo dedicado y esfuerzo, poder servirles a ustedes y que ustedes puedan sentir la mano de Dios mientras van confiando con trabajo y esfuerzo. Gracias, Ricardo. Sabemos que sigues en tus actividades. Esperamos encontrarnos en la próxima oportunidad, la próxima cita de Al Día con las Finanzas, para seguir hablando de estos temas y aprendiendo mucho más. Cada día yo aprendo más y eso hace parte también de liberar un poco la actitud de aprendizaje, servicio y propósito al crecer con conocimientos. Bendiciones. Un abrazo y bendiciones para todos. Feliz día.